Profe, a mí no me salió nada. Bueno, lo importante es que intentaste. Sí. Ahora vamos a tratar de construirlo juntos. Vamos a arrancar a darle dinamismo y construirlo juntos. La pantalla está acá. Bien, está grabando, sí. Bien. Mira el problema, dice, un haz de protones que se desplaza a 1,2 kilómetros por segundo entra a un campo magnético uniforme, según la dirección que marca la hoja, entrando a la pantalla, más que la hoja. Y el haz sale del campo en una dirección que es perpendicular con respecto a su dirección original. El haz recorre una distancia de 1,18 centímetros mientras está dentro del campo. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético? Bien. Fíjate Profe, que, yo ese sí, la pensé de dos formas, escucho. pero estoy segura de que ninguna de las dos es la correcta. Hasta no escucharlo no lo vamos a ver. Dale, escuchamos. Bueno, la primera forma que pensé es, bueno, como es, eh, el A se mueve de manera perpendicular al campo, sería que la trayectoria es un círculo con radio y rapidez angular. Entonces, ahí ya tendría la, no sería ecuación, sería la fórmula de R, que sería el radio de la órbita circular en un campo magnético, que es igual a M por B, dividido la carga por el campo magnético. Traté de con esa fórmula tratar de despejar el campo magnético, pero no tengo la magnitud de la carga y tampoco tengo el radio Bien. como dato. Está A el mí me dato. dan el dato, la velocidad del haz de protones. Como son protones, sé cuál es la masa del protón y tengo la distancia que recorre, pero esos son mis únicos tres datos que tengo. Bien. Entonces, no La me sirve carga. esa ecuación. ¿Cuál es la carga de un protón? Sale de tabla. Mm, sí, Es el igual que el electrón. 1,6 por 10 a menos 19 coulomb. Ahí ya tenés el pero electrón. con un haz de protones es lo mismo. Sí, porque en definitiva yo lo que hago es el comportamiento, trato de trabajar sobre el comportamiento individual de cada protón. Ah, no lo había pensado Es así. que a mí me pasó exactamente lo que te pasó a vos pensándolo. Eh, Sí, lo resolví individualmente, viendo el claro, sí, sí. comportamiento de cada uno de los protones y después me fui a fijar la resolución y el que resolvió el problema lo resolvió de la misma manera que lo pensaste vos, lo que lo pensé yo, digamos, básicamente. Ah, Entonces no faltan datos ahí. Pero vamos a, vamos a tratar de poder desglosar cómo llegaste a lo que nos planteas sin pensar en fórmulas, digamos, ¿no? Pensando en las sí. leyes. Una pregunta, ayúdame a hacerme de ping-pong de preguntas y respuestas. Una pregunta, ¿por qué el Sí. haz de protones se desvía? ¿Por qué una partícula cargada se desvía dentro de un campo magnético? Porque Coloquialmente, ya digamos, ¿no? el, Coloquialmente. igual el ejercicio ya dice que es en manera perpendicular. Si es en Sí, manera perpendicular, está realizando un círculo. bien, pero el tema es Y por se mueve. qué. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo desvío la trayectoria de algo? ¿Qué le tengo que aplicar a ese algo para que se desvíe? Una fuerza. Bien. Entonces ya arrancamos con Con que fuerza. estamos hablando de una fuerza. ¿No es Sí, cierto? sí, sí. Bien. Si hay un campo magnético y hay cargas en movimientos, seguramente tendremos que hablar de la fuerza de Lorentz. Sí, Por lo tanto, colocamos la fuerza de Lorentz. ¿Va bien hasta ahí? sí, sí. Fíjense, chicos y chicas, que al principio ya lo que hice yo, primero definí un sistema de coordenadas. ¿Está claro? En forma Sí, arbitraria y es el que se me antojó a mí. Todo lo que hagamos de ahora en más va a estar en función de ese sistema de coordenadas. sí. ¿Va bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. De esto que yo tengo acá, de esta estructura, yo no conozco ni el vector fuerza, tampoco conozco el vector campo. Quiere decir que tengo que seguir indagando y por ahí la compañía nos dijo que en un movimiento rectilíneo uniforme, donde según la segunda ley de Newton, esto es igual a la masa
por la aceleración centrípeta, que es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Hasta ahí vamos bien con física 1? Sí. Bien. Y vamos a decirle a Gianluca que entre. Y el tema es el siguiente. Se puede saber, bueno, esto también lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Lo puedo escribir como la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio, por ejemplo. De las dos maneras lo puedo escribir. La pregunta es, ¿conocemos la velocidad angular? No, porque no tenemos la frecuencia. Bien. Y también sabemos que esto es igual a 2pi por frecuencia. Sí, Pero yo la frecuencia la puedo escribir sobre el periodo. sí. 1 sobre el periodo. Bien. La pregunta es, ¿cuánto... yo tengo acá un dato, que no sé qué hacer con este dato. Sí, yo tampoco sabía qué hacer con Bien. eso. Este dato es la trayectoria de la partícula, es básicamente este recorrido. ¿Ese sí se entiende, gente? Sí, sí. Bien. Hasta ahí vamos bien. Sí. Entonces, yo sé que en una vuelta completa, el perímetro es igual desde el punto de vista del radio. ¿Cómo puedo relacionar el perímetro con el radio? En geometría, digamos, ¿no, Ángela? Radio al cuadrado por 2pi. Ese sería, no, 2pi por radio. Sí. La longitud de la circunferencia es 2pi por Sí, radio. sí. ¿Bien? Bien. Quiere decir que si yo tengo un cuarto de perímetro, ¿me siguen? Porque en Sí. realidad tengo un cuarto de vuelta, tengo un cuarto de perímetro. Es un cuarto de 2pi por Ah, radio. profe, eso también estaba en duda. Si no sabía si esa distancia, o sea, sería de un cuarto de vuelta o si sería de una pequeña porción, entonces tampoco, no lo Como sabía sale cómo interpretar. el dato está en cómo sale perpendicular y uno sabe que la Sí. fuerza magnética es central y entra perpendicular. Ah, claro, Ahí sí, sí. automáticamente dice la trayectoria es un círculo perfecto. Sí, sí. Entonces de acá, ¿qué puedo despejar? R, sí. Ya tengo el radio ahí. Bien, sigamos pensando un poco. Quiere decir entonces que de esta ecuación ya tengo el radio, tengo la velocidad, tengo la masa del protón, dato de tabla, también Y tengo la la fuerza. carga. Bien, entonces, yo sé que no vamos a perder rigurosidad matemática porque es lo que me interesa. Vamos a desarrollar el producto vectorial, en donde esta será la componente Bx, esta será la componente By, esta será la componente Bz, y este será la componente Bx del campo, By del campo y Bz del campo. ¿Va bien? Esto me tiene que dar la fuerza, que ya la tengo como resultado la fuerza. ¿Vamos bien? Sí. Listo. Bueno, vamos a reemplazar por los datos que tenemos. Los datos que tenemos, ¿cuáles son? Por ejemplo, Bx lo tenemos. Si la partícula entra en este punto, si la partícula Ah, entra de esta sí, manera, sí. fíjense que justamente la velocidad de la partícula es toda en Bx positivo. Sí, Y no tiene ni componente en J y no tiene componente en dónde. En en K. acá, sí. Bien. El campo magnético, según el dibujo que nos dicen, ¿en qué eje está orientado? En el Z ¿Positiva o negativa? está entrando, entonces sería negativa. O sea que tengo acá la componente de BZ. Sí, Bien, todo esto por Q. Bien. sí. Esto nos va a dar como resultado, sería como
J es negativo, Sí. ¿no? Cuando hago el determinante, si lo hago de la manera que me gusta hacerlo a mí, me va a quedar menos bx por menos bz. Sí. Y esto va a quedar en la dirección J. Sí. Que si ustedes se fijan es correcto, porque la fuerza que aparece en el J positivo, de tal manera que esto se vaya a realizar la trayectoria circular, porque estamos estudiando este punto en particular. Si estuviéramos estudiando el punto de salida, cambiarían ya la cosa, porque a la velocidad habría que haberla orientada según el J positivo, y el campo magnético quedaba en el Z negativo, y la fuerza iba a quedar en este punto, la fuerza, ¿hacia dónde apunta? Ay, no sé. Cuando está un cachito antes de salir. Si acá, cuando está a punto de entrar, la fuerza, cuando entró, la fuerza apunta perpendicular al movimiento. En X, Correcto, positivo o negativo. negativo. Correcto. O sea, si lo calculaba en la salida, la fuerza me hubiese quedado orientada en menos I, Menos versor, X. digamos, ¿no? Sí. Entonces, de esta manera yo tengo que la fuerza que calculé antes, esta fuerza, va a ser igual a Bx por Bz, obviamente en J versor, porque yo acá la fuerza nunca le saqué el vector de arriba. Y este resultado, en ese punto, obviamente está en J versor, de tal manera que el módulo de la fuerza es igual al módulo, como está todo en una sola componente, no tengo que hacer Pitágoras ni nada. Y acá Sí. lo que despejo es la componente de Z. ¿Va bien? Sí. ¿Alguna duda, pregunta, gente, para el resto? Bien. Profe, también yo lo había pensado como si fuera un selector de velocidades. No sé si se acuerda cuando nos habían explicado Sí. que al ir todas las de protones a la misma velocidad, eh, si estamos, o sea, si estamos en ese caso, la fuerza eléctrica iba a ser igual y opuesta a la magnitud de la fuerza magnética, y ahí podíamos despejar el campo magnético y me iba a quedar que es igual al campo eléctrico dividido la velocidad, pero no nos habían dado de dato el campo eléctrico, entonces no sabía qué hacer. Claro, porque en esta región no existe campo eléctrico. Claro, sí. Y eso que vos decís va a ocurrir cuando la partícula viene en línea recta. O sea que Claro, en sería en línea esta recta. región, en donde no tenés información del campo magnético porque no hay. Sí, sí. Digamos, por eso, digamos, no se podía aplicar esa situación a este problema en particular. Digamos. Bien. 4 cables muy largos que transportan corriente están en el mismo plano y se intersectan para formar un cuadrado de 40 centímetros de lado, como se ilustra en la figura. Determine la magnitud y dirección de la corriente y de manera que el campo magnético en el centro del cuadrado sea igual a 0. Como siempre, antes de arrancar, bien. ¿Alguien lo encaró el problema este? No, a mí no me salió. Sé que hay que usar Biot-Savar, pero no lo pude sacar. Bien. ¿El resto? No, profe, yo tampoco pude. Bien. Entonces hago una pregunta. Si yo tengo un conductor por el cual circula una corriente eléctrica, ya sea por Biot-Savart o por Ampère o por lo que fuera, porque en realidad son leyes que me sirven para poder hacer cálculos, pero en realidad, físicamente, ¿qué va a pasar si circula una corriente por un conductor? Alrededor del conductor, ¿qué se va a establecer? Un campo magnético. Bien, ese campo magnético, si yo quisiera dibujar una línea de campo magnético, una trayectoria de campo, para poder identificarlo, ¿cómo sería más o menos cualitativamente? ¿Qué me pueden decir?
De manera circular alrededor del conductor. Bien, de tal manera que en este punto en particular, si yo quiero dibujar el vector campo magnético en ese punto, ¿qué estaría haciendo el vector campo ahí? ¿Cómo lo dibujo? Saliente hacia arriba. Si me dijeron que el campo era perpendicular al, digamos, a la corriente. Si es perpendicular a la corriente, es un plano. Estoy trabajando en un plano perpendicular al conductor. Ah, sí, sí, sí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. O sea que en ese punto lo que yo tendría sería circunferencias, en donde en este punto en particular, o el campo está haciendo así, o el campo está haciendo así. Todo va a depender del signo de quién. De la corriente. En este caso particular, ¿cuál de las dos es correcta? ¿La que entra o la que sale de la hoja, de la pantalla? No sé. ¿Alguien más puede contestar? ¿Alguien sabe si entra o sale de la hoja? La que entra. Entra en la hoja. O sea que el correcto es... El correcto es este. Y este es el incorrecto. Y en este punto... Sale de la hoja. Bien. Ahora, más allá de... A ver, lo que dijeron entra y sale, ¿por qué lo dijeron? Yo a esto lo veo como Regla de la mano derecha. Bien. ¿Y qué es la regla de la mano derecha? Más allá de una regla mnemotécnica, digamos, ¿no? Yo lo veo como un tornillo. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La entrada, el sentido de la corriente. ¿Cómo me lo puedes repetir? Yo lo veo como un tornillo al sentido de la corriente. O sea, si va para arriba, es como atornillarlo para arriba. Y por sí lo veo que está entrando a la hoja. Y ¿cómo sería la tangente de la rotación que está haciendo? Tiene dirección hacia adentro, lo estoy viendo. Bien. Cuando yo no me acuerdo de las cosas, busco las leyes. ¿Alguien me puede chequear si esta ley de Ibarra y no le pifié en algo? ¿Para un diferencial sin integrar? ¿Sin integrar? ¿Alguien tiene por ahí los apuntes? Sí, está bien. Entonces fíjense, si yo tengo un punto de referencia cualquiera, este es mi centro de coordenadas, x, y, z, recuerden que si yo defino un diferencial de longitud en el conductor, el vector que define el punto donde está ubicado el diferencial de longitud, mi pulso es una porquería, es R'. Y el punto campo, donde yo quiero calcular el campo, es R. La distancia que existe entre ese diferencial y el punto campo es el R menos R'. Fíjense que si nosotros, para hacer esto un poco más prolijo, podríamos de alguna manera definir de esta manera. Vamos a hacer de esta manera. Yo tengo acá un conductor que transporta una corriente, defino un diferencial de L. El diferencial de L va a ser orientado según la corriente.
Y en este punto defino un punto P donde quiero calcular el campo. Vamos a poner los ejes de esta manera. Perdón. Z e Y. Entonces, este es R y este de acá es R'. ¿Va bien? Y este que yo tengo acá es R menos R'. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. Fíjense, en este punto vamos a armar un producto vectorial del diferencial de L. El diferencial de L, ¿qué componente tiene? Fíjense que el diferencial de L es un diferencial en I. Está solo en I. ¿Se ven? El Sí. diferencial de L. O sea que yo tengo solo un... En J, entonces. Sí. Correcto. Y el diferencial, y perdón, y el R menos R', que es la otra parte de del producto vectorial. ¿En qué eje está? En el X. Solo en el eje X. Sí. Ya que este es R menos R'. ¿Va bien hasta ahí, gente? En los otros dos vale 0. Estamos estudiando este punto en particular, un punto fácil para no volvernos locos, ¿no? Fíjense, Sí. en I tengo diferencial de I por 0 menos 0 por 0. En J tengo 0 por 0 menos 0 por R menos R'. Y en K tengo 0 por 0 menos diferencial de I R menos R'. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Fíjense, según el sistema de coordenadas que habíamos puesto nosotros, el negro, y los chicos me dijeron que por la regla de mano derecha, este era el vector correcto. ¿Qué dirección y sentido tiene ese vector que está ahí? En menos Z. Correcto, menos K. O sea, cuando yo dudo, lo que tengo que hacer es ver las leyes. Después me fijo si darle la mano derecha, la mano izquierda, pero si la ley es la que me marca y la matemática es mi herramienta. Básicamente es eso. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, bien. Yo acá no tengo un conductor, tengo 4 conductores. Esos 4 conductores, como el medio, el lineal y isótropo homogéneo, puedo calcular individualmente cuánto me aportan a este punto, que es el punto considerado. Ahora, como los conductores son largos, y ese es un dato importantísimo que me están dando, me dicen que hay una simetría en donde no hace falta aplicar Biot-Savart, podría aplicar Ampère directamente. Pero, a esta altura del partido, con tanto libro de física que tenemos encima, nosotros ya sabemos cuál es el campo magnético que genera un conductor largo y recto a una cierta distancia. ¿Cuánto vale? Vale mu0 por I sobre 2pi R, el módulo. Este es el campo que genera a una distancia R del conductor, un conductor que transporta una corriente I. ¿Va bien hasta ahí? Siendo R no la distancia al punto campo, sino la distancia que existe genéricamente del conductor hacia el punto. ¿Se entiende? Esto Sí. es R. Para no confundir con el R que traíamos antes. Entonces la pregunta es la siguiente, chicos y chicas. El conductor que está con 10 amperes hacia arriba circulando, este conductor, ¿no va a generar un campo magnético en este punto? Sí. Y ese campo magnético, el vector en ese punto, que lo vamos a llamar P, ¿hacia dónde va a estar orientado? En menos K. Correcto, entrando a la hoja. Perfecto. Sí. La pregunta es, este conductor ahora, el que transporta 20 amperes, ¿no va a generar un campo en el punto P? Sí, también. Va a estar ¿cómo orientado el vector? Hacia acá. Correcto.
saliendo de la pantalla. Este tercer conductor, donde circulan 8 amperes, va a estar generando un campo magnético en el punto P que, ¿cómo va a estar orientado ese vector? Menos K. Correcto. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si me dicen que yo en ese punto tengo que tener un campo magnético nulo, ¿no es cierto? Yo, básicamente, lo que tengo es, vamos a ponerle a este conductor 1, a este conductor 2, a este conductor 3, y al conductor I lo vamos a dejar I genérico. El campo magnético en P, producido por el conductor 1, más suma vectorial, gente, suma vectorial. El campo magnético en P, producido por el conductor 2, más el campo magnético en P, producido por la corriente 3, más el campo magnético en P, producido por la corriente I, me tiene que dar igual a ¿cuánto? A 0. Sí, pero ojo, ¿esto es 0 o es 0 vector? 0 vector, sí. Correcto, recuerden eso, que a veces Nulo. uno no le da bolilla al tema de que no es lo mismo 0 escalar que 0 vector. Sí. Entonces, ¿cuánto vale el vector BP1? Dejamos por acá. Tuvimos acá el... ¿Cuánto vale el campo magnético en P producido por 1? Y habíamos visto recién que valía mu0 por I1 sobre 2 pi 10 centímetros sería. Genéricamente le vamos a poner la distancia esta, la vamos a llamar A, ya. ¿Está bien hasta ahí? ¿No sería 20, profe? Porque dice que son 40 centímetros por lado. Claro, si esto es 40, y esto es 40, y lo pide en el centro del cuadrado, esta distancia es 20. Esta distancia es 20. Acuérdense que es la distancia del conductor al punto considerado. Sí. Lo que viene acá. Bien, y me habían dicho que la corriente 1 generaba un campo 1 que estaba en la dirección menos K. ¿Está bien? Sí. Bien, más o menos, vamos a ver. El campo magnético generado por el conductor 2 está entrando o saliendo de la hoja, me dijeron. Saliendo de la hoja. El conductor 2 es el de 8 amperes. El dedito gordo va para... Sería más K. Ah, entrando. Bien, o sea que está en menos K. Sí. Bien, más o menos, ahora vamos a ver. El campo magnético generado por los 20 amperes. ¿Entra o sale? Ese sí está saliendo. mu0 por I3 sobre 2pi por A. Más mu0 por la incógnita sobre 2pi por A en K igual a 0 vector. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Entonces fíjense una cosa interesante. Ya la única componente que tengo acá es K. O sea que ya este vector puedo igualar una sola componente. Genéricamente lo pongo así, pues puede aparecer un problema en que ustedes tengan que, si hay más de una dirección en los vectores, tengan que igualar componente a componente. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Pero en este caso todo K. O sea que ya las K ya ni me interesan. Y... Profe, sí, el signo de I2 es positivo y el signo de I3 es negativo. el signo de I2 es negativo, porque en realidad el signo no te lo define la corriente, te lo define cómo está entrando el campo. Claro, por eso, El campo. porque está saliendo el campo y en la otra está ingresando. Este es I2, ¿eh? Ese es I2. Claro, por eso Está entrando. está saliendo. Entrando. Fíjate los ejes y fíjate. El conductor 2 genera arriba campo saliente y abajo campo entrante. El conductor 2.
mano derecha, el pulgarcito para acá, y con los dedos abrazo, sale de arriba y entra por abajo. ¿Se ve eso? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, fíjense, en este caso, como todas las distancias son iguales, mu0, 2pi, a, mu0, 2pi, a, mu0, 2pi, a, mu0, 2pi, a. ¿Qué me queda? Menos i1, menos i2, más i3, más i es igual a 0. ¿Va bien? Entonces, i va a valer i1 más i2 menos i3. Esto va a ser 10 más 18 amperes menos 20 amperes. 8, profe. En el I2. Sí, ¿y ahí qué dice? Dice 8. No sé qué me están diciendo. Muchas gracias. Menos 2 amperes me da el resultado. Ahora el problema es, ¿cómo interpreto ese resultado? ¿Qué significa que me dé menos 2 amperes? ¿Se entiende la pregunta, gente? Que la corriente va hacia abajo, puede ser. Y que el campo es entrante. Ahí está, perfecto. Fíjense que cuando nosotros definimos el campo magnético para ese conductor, le asignamos, ¿qué signo? Positivo. Positivo. Eso era un campo saliente de la hoja. Para yo tener un campo saliente de la hoja, tenía que tener corriente en un sentido. Como me dio negativo es el opuesto al que yo supuse. O sea que para que la corriente y para que el campo, o sea, el campo sea entrante, la corriente en lugar de ir para arriba, tiene que ir para abajo. Y acá tengo los 2 amperes. Y ahí me generaría un campo entrante que si yo acá le hubiera puesto el signo negativo, me ha dado 2 amperes de resultado, porque ya hubiera supuesto el signo de los 2 amperes para abajo. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿El resto, gente? ¿Está bien? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda, pregunta más? Recuerden que esto es vectorial, gente. Es vectorial. ¿Va bien? Yo les hago una pregunta nada más. Supónganse que tengo esta situación. Tengo una corriente que está saliendo de la hoja. En este punto. Quiero saber la dirección y el sentido en el punto P del campo magnético. Esto está a una distancia de R. ¿Para dónde va a apuntar el campo? ¿Va a entrar, salir de la hoja? ¿Qué va a hacer? Giraría hacia la derecha, en sentido horario. Lo de la derecha lo escuché, no lo entendí. ¿El resto dijiste horario o antihorario? Horario, en sentido horario. Bien. ¿Usaste la mano izquierda o la mano derecha? Ninguna, solo me Bueno. pareció que era así. Si nosotros planteamos de vuelta la ley de Biot-Savart y todo, acuérdense siempre que el pulgar indica el sentido de la corriente y los dedos me dan el sentido de giro. Por lo tanto, en este punto es antihorario el giro. ¿Se entiende? Porque la corriente sale de la hoja. Quiere decir que perpendicular al radio, acá tengo el campo magnético en P. ¿Se entendió? Sí. La pregunta es, si yo quisiera calcular algo, todo por un sistema de coordenadas siempre. Por lo tanto, a este vector lo puedo descomponer en su coordenada B sub i en P y lo puedo descomponer en su coordenada B sub x en P. Obviamente esta coordenada va a ser negativa por el sistema de coordenadas que yo elegí y esta coordenada va a ser positiva, la componente, perdón, no coordenada, la componente de los campos va a ser positiva porque yo elegí el positivo para arriba. ¿Se entiende eso, gente? Sí.
siempre la corriente y el campo están en planos perpendiculares. Si yo veo los conductores, el campo va a tener que entrar o salir a la hoja. Si yo tengo la entrada o salida de la corriente, el campo lo voy a dibujar en la hoja o en la pantalla. ¿Se entiende eso? Sí. Es un problema después de cómo lo resuelvo vectorialmente. Pero que se entienda la situación. ¿Alguna pregunta o duda con respecto a esto? No, ninguna. Bien. ¿Alguna idea de cómo arrancar este? No, eso no tengo idea. Bien. ¿Alguien que se le haya ocurrido algo que hacer o que me comente qué se le ocurriría hacer? Primero lo leo, de mientras que van pensando. Una barra de 0,25 metros de longitud. Esta es la barra. ¿Todo el mundo está claro que esta es la barra? Sí. Bueno, entonces con eso, perfecto. Ya sabemos cuál es la barra. Se mueve sobre rieles paralelos. Estos son los rieles paralelos. ¿Vamos bien hasta ahí? Conectados por medio de una resistencia, que es esta. Como se indica en la figura, obviamente que es esta. De manera que el aparato, ¿qué definimos como aparato? Forma un circuito. El aparato es este. Este es mi aparato. Se puede ignorar la resistencia de la barra y de los rieles. O sea que tengo toda la resistencia de los elementos metálicos concentrados en este elemento. El circuito está en un campo magnético uniforme. Bueno, ya me estaba olvidando. Vamos a definir el sistema de coordenadas. ¿El campo magnético en qué dirección está orientado? Menos K. Bien, menos K. Y es constante. Y es constante. ¿Está? No varía con el tiempo, nada. Simplemente es un campo magnético. Puede ser un campo generado por un electroimán. Bien. Me dice, en el instante en que la corriente inducida gira en sentido antihorario, ¿cuál es la velocidad, magnitud y dirección de la barra? Y la pregunta es, ¿cómo yo, porque hay una corriente, voy a suponer que hay una velocidad? Si alguien me puede responder esa pregunta. Yo tengo un campo magnético, tengo una barrita, en la cual en un instante dado tiene una corriente I, y me dice, ¿cuánto va la velocidad? Como vector. Si ya hablo de magnitud y dirección, estoy hablando, ¿cuánto va la velocidad? ¿No puedo decir que es cero la velocidad? Por ejemplo. Es una de las respuestas posibles, por ejemplo. Pero no puede ser también que la barrita se vaya moviendo. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? De antemano, ¿puedo saber si es cero o no la velocidad? La pregunta es, gente, en ese circuito que está marcado, en el que marcamos, ¿dónde está la fuente? Si hay una corriente, tiene que haber una fuente. ¿Dónde está la pila? ¿Se entiende? ¿Cómo para hacer magia para que aparezca corriente ahí en ese circuito? Si no fui a comprar la Everready. ¿Se entiende la pregunta? Sí, pero no la sé dónde está. Lo importante es por lo menos saber que no se sabe dónde está, pero que debería haber algo para que circule corriente.
Porque si no, en el segundo parcial no nos quedó nada. Yo voy a tener una corriente circulando si tengo una fuente. Ah, una FEM, sí. ¿Está? Necesito una FEM. Perfecto. Sí. FEM. ¿Cómo puedo inventar una FEM? ¿Quiénes fueron los que dijeron, muchachos, esto es una FEM? Fueron dos ñatos, la delantera gloriosa de Inglaterra y de no sé dónde. ¿Cuáles eran esos dos apellidos? Me tuvo que buscar un meme de grillos, pero ya terminó el año. Para el año que viene, si seguimos así, voy a comprar un meme de grillos. ¿Se acuerdan que empezaba con la letra Fara y terminaba con Dai, uno, y el otro arrancaba con Len y terminaba con S? Faraday sí. Ah, bien que se acordaban. ¿Qué me decía la ley de Faraday-Lenz? Que la fuerza electromotriz inducida era igual a ¿qué? El diferencial del flujo del campo dividido el diferencial del tiempo. Bien, la variación del flujo con respecto al tiempo me daba Claro, sí. fuerza electromotriz inducida. Y habíamos visto también, la semana pasada, de que si la barrita, que acá está parte de un circuito, pero si yo tenía un campo magnético y pongo una barrita que la muevo con una cierta velocidad, al mover partículas con cargas que tiene el conductor, esas cargas, producto de la fuerza magnética de Lorentz, que vimos recién, se iban a redistribuir en la zona de arriba y en la zona de abajo, generándome entre este punto y este punto una FEM. Que si yo a esa barrita la hago circular sobre rieles y le pongo una resistencia, ¿a qué estoy llegando? Al circuito de arriba, ¿se dan cuenta de eso? ¿Alguien me siguió o se cortó la comunicación? ¿Están ahí todavía? Algún chat aparece, por lo menos. A ver, le estoy dando vuelta al los chats. Rami, ¿te puedes fijar los chats? Bueno, este dice sí. Sí, dale. No había mucha razón, no había mucho para Sí. Bien. Evidentemente la parte de Faraday no la está tocando nadie. Bueno, el resto no sé si tampoco, porque tampoco mucho más largo. Una manera de poder calcular la FEM de movimiento, como se llamaba esta FEM de movimiento, una barra, era a través de la integral de línea de B, vectorial B, diferencial de longitud. Esta era lo que se denominaba la FEM de movimiento. Y por otro lado, a mí, ¿qué me decía la ley de Ohm? Si en un circuito tengo corriente y tengo la resistencia, tengo la diferencia potencial entre estos puntos. Como en todo el circuito no hay otra caída de tensión, la caída de tensión en la resistencia es igual a la fuerza electromotriz que se va a generar entre estos dos puntos. ¿Se entendió eso? La fuerza electromotriz que se va a generar en lo largo de la barra va a alimentar directamente a la resistencia. Por lo tanto, la caída de tensión en la resistencia es igual a la FEM. Y me termina quedando que ya puedo conocer el valor de la FEM. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. La pregunta es, ¿cómo interpreto esta ecuación? Matemáticamente. ¿Cómo trabajo? Fíjense, acá hay un producto vectorial y después de ese producto vectorial hay un producto escalar, porque obviamente un producto vectorial me da como resultado un vector.
que lo tengo que multiplicar por un diferencial de longitud que también es un vector. O sea que el resultado de todo esto es un vector o un escalar. Álgebra. Un vector. ¿Cómo que no? ¿No son dos vectores? Fíjate, si yo hago A vectorial B, eso me da un vector, ¿no es cierto? Sí. Producto escalar C. ¿Qué me da como No, sí. resultado? Un escalar. Bien. Menos mal, porque la fuerza electromotriz es un escalar o un vector. Un escalar. Bien, bien, bien. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, vamos a plantear todo lo que está adentro de la integral. Entonces, yo lo que tengo ahí es lo siguiente. Tengo I, J, K, B sub X, B sub Y, B sub Z. ¿Qué es lo que yo quiero hallar? El vector. Como no conozco el vector, entonces no conozco las tres componentes. Y después lo que tengo que es el campo magnético. El campo magnético me dijeron que estaba en dónde, orientado en qué dirección. En menos K. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Ahora la pregunta es, la barrita, digamos, para poder lograr que sobre esta barra se induzca fuerza electromotriz inducida, la barra se tiene que mover perpendicular al campo. Y lo que me va a importar es la componente perpendicular, o sea que o se va a mover para acá o se va a mover para acá la barra, es lo que no sé. Todo depende de este sentido de la corriente. Sí. Todavía no lo sé, pero ¿en qué eje va a estar en la velocidad? En el X. ¿Va bien hasta ahí? Esto me da como resultado, fíjense que esto me queda en el J. De vuelta, menos Bx por menos Bz en J. Y a esto lo tengo que multiplicar escalarmente por mi diferencial de longitud. Mi diferencial de longitud, ¿quién es en coordenadas cartesianas? El diferencial de longitud coincide con la corriente en la barra. Ya fíjense que mi diferencial de longitud es este. Mi diferencial de longitud no es ni más ni menos que mi diferencial en I en J. ¿Me siguen? Sí. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Y a esto lo tengo que integrar en una trayectoria cerrada. Y eso me daría la FEM. La pregunta es, la barra, o sea, B sub X es una constante, B sub Z es una constante. Las puedo sacar afuera una vez que resuelvo el producto escalar, que es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros sabemos que la FEM va a ser igual a, fíjense, menos BX, menos BZ, esto me queda positivo, ¿no es cierto? Positivo acá, Sí. positivo acá. Fíjense que el producto escalar es por coseno de 0, porque los dos están en J positivo, o sea que el resultado de ese producto escalar no es ni más ni menos que velocidad en X, BZ, diferencial de X. Ese es el resultado de todo el producto vectorial por el producto escalar. Pero ya sabemos que Bx y Bz son constantes y lo saco afuera. La pregunta es, ¿cuánto es la integral de una línea recta? La integral de línea de una línea recta. Y sería. ¿Cómo? Y. La altura, claro, si la reemplazo por el límite de integración, Claro, sí, que no sí. hice, tenés razón vos, porque el límite de integración sería entre 0 y el alto de la barra. La barra es 0,25 metros. O sea que le vamos a poner L. Siendo L, este. Este es L. Bien. Yo había calculado la FEM. Había calculado BZ era dato, la L es dato,
Y a Bx la había considerado como positiva y componente. O sea que en realidad lo que estoy teniendo es que la partícula la partícula no, la barra se va a mover hacia la derecha. ¿Se entiende? Me dio el resultado, ¿eh? Sí, sí. Ahora lo vamos a analizar desde el punto de vista de Faraday. Hasta ahora lo hicimos matemáticamente, respetamos las ecuaciones. Ahora la pregunta es, a medida que esta barra se mueve más a la derecha, ¿el área que está contenida en esa espira va aumentando o va decreciendo? Va a ir aumentando. Bien, si aumenta un campo constante por un incremento de la superficie, me genera un incremento ¿de quién? Del flujo. Tengo acá adentro, ¿no es cierto? Sí. O sea que la corriente, como vimos en la clase pasada, la corriente que se genera acá va a tener que tener un sentido tal que trate de contrarrestar la causa que la originó, que fue el aumento del flujo. ¿Qué corriente va a generar? ¿Horario o antihorario para que trate de contrarrestar el aumento del flujo acá adentro? Antihoraria. Correcto. Si ustedes fíjense, pongan la corriente, como teníamos datos de problemas, pongan los deditos, fíjense que genera un campo saliente, que se trata de oponer al aumento de flujo, porque lo va a contrarrestar. Fíjense que este problema era una ecuación así de chiquitita, que la que está abajo, una ecuación así de chiquitita, reemplazando la F por R por I, y sabiendo qué es lo que tenía que pasar desde el punto de vista de Faraday-Lenz. Y con eso ya se resolvía. Se resolvía sabiendo un poquito de lo que estaban viendo de teoría y escribiendo una sola ecuación. ¿Se entiende? Sí. Obviamente para saber eso hay que pasar por todo lo otro, obvio. Sí, sí. No, sí. Si no voy a decir, no voy a ser hipócrita, gente. Va bien hasta acá, pero quiero decir que matemáticamente el problema era relativamente sencillo. Todo en cuadratura, nada raro, no había vectores medio cruzados. Y si no, nada, respeten el tema vectorial. Ustedes álgebra cruzaron y están estudiando ingeniería. ¿Sí? Tengan en cuenta, respeten a los vectores siempre. Veo como le dicen, respeten a las canas, respeten a los viejos, a las viejas. Bueno, ustedes piensen que los vectores son viejos o viejas con canas. Entonces ustedes lo tienen que respetar. Y si respetan a los vectores, los resultados les dan. Si a los vectores lo tratan de una manera distinta, le faltan el respeto y los llaman escalares, los resultados son cualquier cosa. ¿Se entiende la analogía? Sí. Bien. Vamos con este. Este es muy sencillo. Muy sencillo. En la figura, ¿cuál es el potencial del punto A con respecto al punto B cuando el interruptor S está abierto? Escucho ofertas. Antes que nada, ¿qué elementos reconocen en el circuito? Cuéntenme, ¿qué ven? Así como si yo estuviera con los ojos cerrados y me tuvieran que contar el circuito. Che, Leo, mira, en el circuito hay tal cosa, en un punto hay un potencial. Cuéntenme, ¿qué ven en el circuito? Hay dos resistencias. Bien. Es un circuito paralelo. Eso vamos a discutirlo después. Pero, ¿qué elementos hay más? Después vamos a esa parte. Brenda, ¿no? Sí. Bien, vamos a esa parte. Tengo dos resistencias. ¿Qué más elementos hay? Los amarillitos, ¿qué son? Capacitores. Correcto. O sea que tengo dos resistencias y dos capacitores. Sí. Bien. ¿Hay algún dato más que me está dando el gráfico? Dos datos me está dando más. Que seguramente son chirimbolitos que faltan nombrar, digamos. Sí, vamos al chat. El interruptor, bien, tres datos serán entonces. Perfecto, el interruptor. ¿Qué más? ¿Qué más? Un cable a tierra.
El cable a tierra, un punto de referencia a tierra. ¿Qué significa este punto de referencia a tierra, gente? ¿Cuál es el potencial en este punto? ¿Cuál es el potencial en el punto que está Cero. puesto a tierra? ¿Cómo, Brenda? 0. O sea que me está dando ese chirimbolito, esos 3 palitos que estaban ahí, me estaban dando un dato hermoso. Me estaban diciendo que este punto está a 0 volt. Cuando yo en un circuito tengo un punto referido a tierra, como es en este caso, es por eso que puedo nombrar un potencial de 18 volts. Esos 18 volts. Ustedes recuerden que nosotros siempre hablamos de diferencia potencial, no hablamos de potenciales. Esos 18 volts, ¿con respecto a quién están esos 18 volts? Yo con un voltímetro mido la diferencia potencial. Con respecto a este punto, gente, ahí tengo 18 volts. ¿Se entiende los 18 volts con respecto a qué se están midiendo? Contra la referencia, si no me tienen que decir diferencia potencial. Tácitamente, cuando tengo un punto de referencia a tierra, se dice tácitamente, y cualquier potencial que aparezca en el circuito está referido a ese punto de tierra. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale el potencial de A con respecto a B? Cuando el interruptor está abierto, ¿no es cierto? Son iguales. ¿Por qué son iguales? ¿Quién dijo son iguales? Yo. ¿Gianluca o Franco? No, Marco. Marco. Marco, lo dijiste muy seguro. Decime por qué. ¿O fue simplemente al voleo? No, es por los datos que tiene, nada más, me pareció. Bueno, ¿con qué datos te diste cuenta que eran iguales? Con la resistencia, el capacitor. Pues. La pregunta es, ¿hay circulando corriente en este circuito? ¿Con el interruptor abierto? Eliminamos transitorios, ¿eh? No hay transitorio. Esto está, hace rato está el interruptor abierto. ¿Hay circulando corriente? Che, ¿cómo le fue el segundo parcial? No me respondan. ¿Circula corriente por ese circuito? Si estaba abierto, estaba descargado. Los dos capacitores pueden estar cargados. Es más, te digo que los dos capacitores están cargados. Y el interruptor está abierto. ¿Qué le hace falta a un capacitor para poder cargarse? ¿Qué tiene que haber entre las dos placas? ¿Una diferencia de qué? ¿Se acuerdan? Esta placa del capacitor, ¿a qué potencial está? A 18. ¿Y la placa de abajo a qué potencial está? En 0. Al 0. Tengo 18 volts de diferencia potencial.
Ah, ¿sabes cómo se cargó ese capacitor? Este capacitor, esta placa, ¿a qué potencial está? 18 ¿Y esta placa? en 0. ¿Está cargado el capacitor o no está cargado? También. Los dos capacitores están cargados. ¿Hay circulando corriente por el circuito? Sí. ¿Por dónde circula la corriente? Una corriente continua. Necesita un circuito cerrado, un camino por donde circular. ¿Hay corriente circulando? Sí. ¿Por dónde? ¿Qué camino? ¿Cómo llego del 18 al 0 por un camino cerrado? Pero ahí, como hicimos recién, sin tener en cuenta el interruptor del medio. Por eso el interruptor no existe. Vamos a escribir... Y los capacitores es un circuito abierto, ¿no es cierto? Claro. Vamos a dibujar el circuito sin el interruptor y sin los capacitores. Este es mi circuito. 0 volt acá, 18 volt acá. ¿Está cerrado el circuito? No. ¿Puede circular corriente por ese circuito? No, tampoco. Bien. Una cosa es diferencia potencial y otra cosa es carga. Ustedes saben que hay un transitorio de carga que se... Bueno, todo lo que ustedes saben. Cuando, ya que estábamos a hacer un paso previo para que se entienda esta parte también. Vamos a dibujar este circuito de una diferente manera, chicos. Porque así el circuito para ustedes, quién sabe, les resulta difícil entenderlo. Vamos a dibujarlo de esta manera. Y la fuente vale ¿cuánto? 18 volts. ¿Se entiende? ¿Se entiende ese circuito? ¿Que es el de arriba? Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿Segura? más o menos. Bueno, hoy es el momento para estar seguro. Porque la semana que viene ya no hay chance. Una diferencia de potencial. ¿Yo cómo aplico un circuito, digamos, cómo le entrego energía a un circuito? Traigo una fuente. Entonces digo, bueno, le pongo una fuente de 18 volt entre este punto y este punto. Es lo mismo que venir acá y decir, bueno, acá le pongo una fuente. Con una patita de tierra y listo. Este circuito es lo mismo que el anterior. Pero yo le voy a hacer algo al circuito antes. Lo voy a dejar abierto. Y entonces van a estar descargados los capacitores. ¿Por qué? Porque ahora sí, los 18 volts están acá. ¿Se entienden? Todo el circuito, todo este circuito, en estos momentos, ¿a qué potencial está? En 0. Recién cuando yo cierre el interruptor, los 18 volts van a parar a esta parte. Y los 0 volts van a estar por esta parte. Ahora, mientras cierro el circuito, hasta que los capacitores se carguen, como ustedes vieron en la teoría, hay un transitorio donde va a haber una circulación de corriente. Una vez que los capacitores quedan cargados, deja de conducirse corriente y llegamos al circuito de arriba. Y es lo que estábamos analizando. Entonces, de vuelta, la pregunta. El punto ¿a qué potencial está? Todo este pedazo de conductor, incluyendo la resistencia y la placa superior del capacitor, todo este pedazo, ¿a qué potencial está? 18. Y toda esta parte de acá, incluyendo la resistencia y la placa de este,
toda esta parte, ¿a qué potencial está? ¿A cero? Correcto. ¿Cuánto es la diferencia de potencial entre los bornes del interruptor? 18 volts, gente. ¿No se entendió? Sí, pero tenía una duda. ¿No había caída de potencial en la resistencia? No, Bien, ¿hay circulación de corriente? no, ¿Tengo caída de tensión entonces? no. Bien. Una caída de tensión, ¿a qué es igual? Ley de Ohm. Si no tengo corriente, no tengo caída de tensión. Muchas gracias, profe. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, no había escuchado, perdón. La pregunta es, ¿qué punto está mayor potencial? ¿El A o el B? El A. Sí, es fácil, es 18 y otro 0. Esa está perfecta, espectacular. Bien. Ahora, se cierra el interruptor. Y ojo, ¿cuál es el potencial final? Ese es el dato más necesario que necesitamos, porque cuando se cierra el interruptor, se reacomoda todo, y fíjense que ahora hay un camino de circulación de la corriente. ¿Se ve que hay un camino de circulación de la corriente ahora? Sí. Con lo cual, van a restablecerse los potenciales de tal manera que va a aparecer un transitorio. Lo que llamamos transitorio RC, porque es un transitorio con elementos resistivos y capacitivos. Pero a mí lo que me hablan es de cuando se estableció el régimen permanente final, donde se extinguió el transitorio, donde los capacitores se recargaron de diferente manera, hacia ese punto están apuntando ahora. ¿Se entiende? Entonces, cuando los capacitores están cargados nuevamente con un valor diferente de carga, que ahora vamos a ver por qué pasa eso, que es la última pregunta, ¿cómo me termina quedando mi circuito eléctrico? Y mi circuito eléctrico me termina quedando así, esta resistencia, el interruptor cerrado, esta resistencia, y entre estos dos puntos, ¿qué hay? Y esta es R1 y esta es R2. La pregunta es, ustedes me dijeron que circulaba corriente, ¿cuánta corriente va a circular? ¿Por cuánto divido? Esta corriente estoy calculando. A ver el chat. ¿Sobre 9? Claro, tengo que tener R total. Pero yo, ¿cómo? Sobre 9 ohm. R total, correcto. 3 más 6 ohm. O sea que acá van 9 ohm. Por lo tanto, en el circuito estoy circulando ¿cuánto? 2 amperes. ¿Va bien hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. A ver el chat. Bien, sí. Vamos a dejar el chat por acá por el costado, porque si no. Bien. La pregunta es, si en el circuito están circulando 2 amperes, ¿cuál es la caída de tensión en R1 y cuál es la caída de tensión en R2? En R1 a 12 volts. Porque hiciste 6 por 2 amperes. Y en R2, 6. ¿por qué? Porque hiciste 3 ohm
por 2 amperes. Obviamente la suma de estas dos, ¿cuánto me tiene que dar? 18. ¿Va bien hasta ahí? La pregunta es, este punto es el punto B del interruptor. Con respecto a tierra, ¿qué potencial tiene el punto B? 12 volts. Acá no hay 6 volt de caída de tensión, si este punto está 0 volt, para que haya una caída de tensión de 6 volt, acá no tiene que haber 6 volt. Si este punto está a 18 volt y en la resistencia esta cae en 12 volt, está bien porque acá tengo 6 volt. Fíjense, 18, 12, 6, 0. ¿Se ve eso, gente? Sí, profe. ¿Se entendió, Brenda, ahí? Sí. Una Estaba hablando y diferencia. estaba muteada. ¿No? Bien. Ahora, me dice, ¿cuánto cambia la carga en cada capacitor cuando la llave está de abierta a cerrada? La pregunta es, acá arriba habíamos dejado la fórmula de la carga de un capacitor. ¿Cuánto es la carga de un capacitor? La pregunta es, el capacitor de 6 microfaradios, cuando el interruptor está abierto, la diferencia potencial que había entre los bordes, ¿cuánto era? 18 volt. ¿Se acuerdan? Sí. Y ahora que la llave está cerrada, ¿qué diferencia hay entre los bornes del capacitor? El capacitor, recuerden que vamos a conectarlo, porque ahora me interesa ver dónde está. El capacitor está acá. ¿Qué tensión tiene el capacitor entre los bornes del capacitor? Cero no, ¿eh? 6. No. Si acá tengo 18 y acá tengo 2 y acá tengo 6 volt, 18 y 6 está en paralelo con la resistencia. Dos cosas en paralelo. ¿No tienen la misma diferencia de potencial? ¿Sí o no? No se olviden del parcial anterior, gente. Entonces, la Q inicial era 18 volt por la capacidad. Y la Q final es 12 volt por la capacidad 1. ¿Cuánto me da la relación de la Q? Y hago Q final sobre Q inicial. O sea, 12 18avos. O sea, 6 novenos. O sea, 2 tercios. O sea que la Q final es igual a 2 tercios de la Q inicial. ¿Se entiende? Sí. ¿Me voy hasta ahí? Y lo mismo hacen con la otra. Pasa de 18 volt a tener 6 volt. La relación va a ser un tercio de carga en el otro capacitor. ¿Se entendió? Sí. Bien. En la figura de la derecha, si la bobina 2 se gira 90 grados, de manera que su eje sea vertical, ¿aumenta o disminuye la inductancia mutua? Expliquen su respuesta. Escucho ofertas. No disminuye la inductancia. Estamos hablando de inductancia mutua. ¿Qué es la inductancia mutua? Empecemos por ahí. Contémosle a los compañeros qué es la inductancia mutua. M entre la bobina 1, 2. ¿Qué es?
era el flujo concatenado por la bobina 2 cuando circulaba corriente por qué bobina. La 1. Bien. La pregunta es, si esta bobina queda puesta de esta manera, gira 90 grados, ¿pasa flujo por el eje de la bobina? O sea, fíjense, si esta bobinita la dibujamos originalmente así, la completamos, digamos, lo que le falta, el flujo que genera la corriente 1 atraviesa, ¿se dan cuenta que atraviesa el agujero? Ahora, si la bobina la giro y me queda así la bobina, ¿la atraviesan? ¿Atraviesa esta sección flujo? A lo sumo Sí. puede haber algo paralelo, pero ¿lo atraviesa? Sí, lo atravieso, sí. No lo atraviesa. ¿No? ¿Cómo que no? No, yo tengo un círculo. El área del círculo es esta. Ah, no, está bien. Si yo tengo algo paralelo a la superficie, no atraviesa nada. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, por lo tanto, el flujo 2 inicial, no sé cuánto valía este caso, pero sé cuánto vale el final. ¿Cuánto vale el flujo 2 final? 0. Por lo tanto, la inductancia mutua pasa de un valor, que no sé cuál era, ¿a qué valor? ¿Aumenta o disminuye? Entonces, Disminuye. perfecto. Dos bobinas, si sus ejes están girados 90 grados y los ejes de dos bobinas están en cuadratura, no acoplan. La inductancia mutua es 0. Esa es la respuesta, digamos, la verdad de la milanesa, diría. ¿Se entiende? Sí. ¿Se ven que de una manera muy sencilla se puede explicar? Lo único que me hizo falta es saber cuál es la definición de inductancia mutua. Y con eso y un párrafo de 2 renglones es más fácil, lo más fácil que hay para hablar de explique su respuesta. ¿Va bien? Hey, ¿me fui de la pantalla compartida o está en la pantalla compartida todavía? No, te fuiste. ¿Ahora? Ahí va. Ahora está viniendo. Ahora sí. Gracias. ¿Se entendió, gente? Bueno, supongo que fue un sí. Una partícula cargada se mueve a través de una región del espacio con velocidad constante. Magnitud, dirección. O sea que tengo una partícula cargada, la voy a cargar en forma positiva y se mueve con velocidad constante. La voy a hacer mover así. Si el campo magnético externo es igual a 0 en esta región, vamos a definir la región. Esta es la región. Si el campo magnético que hay acá es igual a 0, ¿se puede concluir que el campo eléctrico externo a la región también vale 0? Escucho respuestas. Sí, no, ¿y por qué? La pregunta es, ¿qué tiene que ver una partícula con carga Q a una velocidad v con los dos campos eléctrico-magnéticos? ¿Cómo se relacionan la carga, la velocidad y los dos campos de una partícula? ¿A través de qué? ¿Cómo interacciona la materia o las cargas con los campos? A través de algo que habíamos visto que se llamaba la fuerza de ¿quién? Bien, de Lorentz. Esta es la fuerza electromagnética que existe sobre una carga eléctrica. ¿Recuerdan eso? Esta parte la llamábamos fuerza eléctrica y esta parte era la famosa fuerza magnética. ¿Sí o no?
Bien. Entonces, si la partícula se mueve a velocidad constante y sé que el campo magnético vale 0, a mí me dicen, Newton me decía que si sobre una partícula actuaba una fuerza, ¿qué aparecía sobre la fuerza? Perdón, sobre la partícula. ¿Una qué? Aceleración. Correcto. Si me dicen que la partícula se está moviendo a velocidad constante, ¿cuánto está valiendo la fuerza sobre esa partícula? ¿Cuánto? Constante también. No, ¿cómo constante? Si la velocidad es constante, ¿tengo aceleración? No. La aceleración es 0, ¿cuánto vale la fuerza? Ah, está bien. MRU. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bien, vayamos a la ecuación de vuelta. Yo tengo que la fuerza eléctrica es Q por E y la fuerza magnética es Q por B por B. ¿Me siguen hasta ahí? Yo ya sé que esta vale 0, porque la partícula se mueve a velocidad constante. Y me dicen que el campo magnético vale 0. O sea que toda esta parte, ¿cuánto vale? 0. 0. En esta región, ¿puede existir campo eléctrico para que la partícula se mueva a velocidad constante? ¿Qué pasa si aparece campo eléctrico en esta región? Automáticamente, ¿qué aparece? Una fuerza eléctrica. ¿Se entendió? O sea que la respuesta es, para que la partícula se mueva a velocidad constante, si el campo magnético vale 0, necesariamente el campo eléctrico también tiene que valer 0. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Vamos que ahora se complica. Ahora me dicen que en esta región, que se mueve una partícula a velocidad constante, el que yo ya sé que vale 0 es el campo eléctrico. ¿Qué puedo decir con respecto al campo magnético? ¿El campo magnético vale 0? ¿No vale 0? No sé. ¿Qué puedo decir? También vale 0 el campo magnético. ¿Cómo? También es 0 el campo magnético. ¿Estás seguro? ¿Apostás tu mano izquierda? Uy, se desconectó. ¿Quién era? ¿Marquito o Franco? Yo, Marco. ¿Qué haces, Marco? Fíjate, el campo eléctrico vale 0, ¿no es cierto? O sea que esto vale 0. Si esto vale 0, esto tiene que valer 0. ¿Cómo hago para que todo esto valga 0? Bueno, una forma es anular el campo. Como vos decís, si anulo el campo, todo vale 0. Ahora, si este producto vectorial, la velocidad es paralela al campo, ¿cuánto vale el producto vectorial? 0. ¿Y tengo campo o no tengo campo? Sí. Es hermosa esta pregunta, tramposa como ella sola. O sea que, si yo sé que el campo eléctrico vale 0, no puedo saber, midiendo la fuerza sobre la velocidad sobre una partícula, si tengo un campo o en esta dirección o en esta dirección magnético. Porque ambos campos, este o este, sobre la partícula no me generan fuerza, porque están paralelos a la velocidad. Recuerden que para que haya fuerza magnética tenía que entrar con un cierto ángulo la partícula al campo. ¿Por qué? Por el producto vectorial. Bueno, ¿se entiende? Sí. Este es el que me define todo. Está buena esta pregunta. Esta pregunta es linda. Bueno, esta es fácil. Ustedes ya probaron el segundo parcial, es fácil. Un interruptor abierto en el circuito RL, representado en la figura, se cierra en t igual a 0. O sea que este pimba lo cerramos. ¿Qué curva representa mejor la variación de la diferencia de potencial de la resistencia en función del tiempo? O sea que lo que me pide es esta. Me pide BR.
Acá tenemos la caída de tensión en la bobina, BL, y acá está la fuente. ¿Está bien? ¿Qué curva le gusta, gente? ¿Cuál puede ser? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos que cuando yo tenía un circuito RL o cualquier tipo de circuito, si yo quería dibujar la corriente a través del tiempo, yo sabía que no podía tener esto? ¿Se acuerdan? Que la corriente crecía de esta manera. Sí. Y se acuerdan que te habíamos dicho que miren los videos porque la forma de la corriente respondía a esta fórmula. Esta era la ley de variación de la corriente de esta curva. ¿La ven hasta ahí? Sí. Me piden la caída de tensión en la resistencia. La caída de la tensión en la resistencia, ¿no es la corriente por la resistencia? Sí. ¿La resistencia es una constante? Es un número. 8 ohms, 10 ohms, 5 ohms. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, profe. Por lo tanto, la forma de onda de la caída de tensión en la resistencia, cómo evoluciona en el tiempo, es igual a esta. Lo único que la hago es la cambio de escala. ¿Se entiende? ¿Qué respuesta es? ¿La A, la B, la C, la D o la E? La B. Correcto. Se puede ver de millones de maneras diferentes, planteando la ley de Kirchhoff y viendo cómo suman y van creciendo y decreciendo la resistencia, la caída de tensión y la inductancia en la resistencia, nada. Si se pone a estudiar transitorios RL-RC, que veo que no estudiaron un pito hasta ahora, se van a dar cuenta de esto en forma casi instantánea. ¿Tá? Que es lo que, evidentemente, la última parte es lo que le falta más repasar. Pero bueno, lo que yo le decía, el tema es ver la brecha. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esto? Sí, y si fuera al revés la pregunta, si fuera la bobina o lo que sea L. Bien, me encantó, me encantó, me encantó. Vamos a plantear la ley de Kirchhoff. Yo sé que la fuerza electromotriz, planteemos la de la malla. La fuerza electromotriz tiene que ser igual a la caída de tensión en la bobina más la caída de tensión en la resistencia, ¿no es cierto? Yo tengo tres elementos en el circuito. La caída de tensión en la bobina, la caída de tensión en la resistencia y la fuente. ¿Se entiende que esta es la segunda ley de Kirchhoff para ese circuito serie? ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Bien. Vamos a hacerlo primero intuitivamente, con los datos que tenemos. Vamos a ver una evolución temporal. La fuente es de corriente continua. O sea que, en todo instante de tiempo, ¿cuánto vale la tensión en la fuente? ¿Se entiende eso? Es la pila que me compré en el kiosco, 1,5 bolos. ¿Va bien hasta ahí? Sí. ¿Seguro? Sí, lo explicó la semana pasada. Bien. Entonces, yo lo que sé es que tengo que sumar dos curvas y la suma de esas dos curvas me tiene que dar una ¿qué? Una constante. Esta, habíamos llegado a la conclusión que era la caída de tensión en la resistencia. ¿Cómo hace la caída de tensión en la bobina? Lo necesario para que la suma de las dos me dé siempre una constante.
Esta es la caída de tensión en la bobina. Fíjense que instante a instante voy sumando, hago una línea vertical, por ejemplo acá, y me fijo, este cachito, que sería la tensión en la bobina, BL, más este cachito, que sería la caída de tensión en la resistencia. Si lo sumo a este pedacito, se lo pongo acá arriba, llego a la fuente. Todo el tiempo se cumplen como. Las leyes de Kirchhoff se cumplen instantáneamente. O sea, para cualquier instante de tiempo se cumple la ley de Kirchhoff. Esté el circuito en régimen transitorio o permanente. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, por otro lado, ¿qué es la caída de tensión en la bobina? Lo habíamos visto en la clase pasada. En definitiva es menos la fuerza electromotriz inducida en la bobina, que se calculaba como L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. A medida que la corriente va dejando de variar con respecto al tiempo, lo que deja de variar también es la fe inducida, o sea que lo que deja de variar también es BL. Por eso BL se muere en cero. No deja de variar, perdón. Deja de valer. Una vez que pasó el transitorio, mi circuito eléctrico termina siendo esto. En donde la caída de tensión de la resistencia BR coincide con la FEM. Se sigue cumpliendo la ley de Kirchhoff. Porque esta se me anula. Entonces me queda que la FEM es igual a BR. ¿Se entendió? Sí, profe. Joya. ¿Alguna pregunta o duda más con respecto a esto? Bien. Bueno, cuestiones administrativas del parcial va a ser más o menos exactamente igual que siempre. Lo vamos a abrir tipo 9, 10 de la mañana y va a durar hasta las 12 de la noche el miércoles que viene. Va a ser muy similar al segundo parcial y recuperatorio. Va a ser un choice, donde van a tener que poner cliquear cuál es la respuesta correcta. Cualquier duda o algo, ustedes cuelgan el archivo. El procedimiento va a ser exactamente igual al segundo parcial. ¿Alguna duda o consulta? No, profe. Bueno, nos vemos entonces en el parcial, gente. Éxitos. Vamos a cortar la reproducción.